otra parte, tenemos la situación en esta etapa de la guerra, donde estamos frente a lo que podemos denominar como el plan B. El plan B del presidente de Putin, que primero lanza una invasión en la que él esperaba tener unos resultados. Fíjense que al día siguiente de esa invasión invitó al ejército ucraniano a tomar el poder porque él creía que eso era un paseo. Y la situación con la que se encontró lo llevó, luego de más de un mes, a dar por concluida una parte de sus objetivos y a concentrarse en lo que se llama el Donbass. Antes de dar lectura a lo que está planteando sobre la situación en Rusia, la gobernadora del Banco Central, lo que está advirtiendo la gobernadora del Banco Central ruso, yo quiero recordar una anécdota que la narra Heródoto. Es una conversación entre el rey persa, el rey Jerjes, y él conversa con un ex monarca espartano llamado Demarato. Jerjes está planificando o ya tiene montada su invasión sobre Grecia. Entonces, después que pasa inspección a las fuerzas con las que va a realizar esa invasión, invita a Demarato a presenciar esas fuerzas y él le pregunta lo siguiente, según cuenta Heródoto. Jerjes le pregunta a Demarato si él entiende, ¿usted entiende, Demarato, que los griegos osarían oponerse a este ejército? ¿Ustedes creen que los griegos se le van a parar a este ejército? Un ejército muy superior, el de Jerjes, muy superior a cualquier respuesta que pudieran tener los griegos. Entonces, ¿usted cree, Demarato, que los griegos osarán en enfrentar a este ejército? La respuesta de Demarato fue la siguiente. La pobreza viene siendo desde siempre una compañera inseparable de Grecia, pero en ella ha arraigado también la virtud, es decir, el coraje, conseguida a base de inteligencia y de unas leyes sólidas, cuya estricta observancia permite defenderse de la pobreza y del despotismo. Es decir, él está advirtiendo, esa gente se va a parar a pelear, y más adelante le dice que ellos, pese a ser libres, no lo son del todo, ya que rige sus destinos un Señor Supremo, la ley, a la que en su fuero interno temen más que lo que tus súbditos te temen a ti. No le permite huir del campo de batalla ante ningún contingente enemigo. Es decir, esa gente va a presentar batalla por más superior que tú veas tu ejército, esa gente se va a parar a pelear. Yo no sé si Putin encontró previamente a alguien al que le hiciera la pregunta que Jerjes le hizo a Demarato. ¿Usted cree que los ucranianos osarán en parársele a este ejército con el que los voy a invadir? No sé si él hizo esa pregunta, pero evidentemente que él creía que los ucranianos no iban a tener
la valentía de enfrentarlo como lo han enfrentado. Y le han puesto bastante cara su invasión, al extremo de que deja el objetivo general sin haber cumplido ninguna de las metas y ahora se concentra en el Donbass, donde parecería que tiene ventajas, pero el conflicto ahí se puede prolongar hasta, digamos, un tiempo que se haga irresistible para Rusia, que ya presenta estas condiciones, que el objetivo era ver lo que dice, lo que está planteando, señores, la gobernadora del Banco Central de Rusia, que ahorita tiene problemas, aunque Putin la pensaba confirmar por 5 años. Ella todavía le queda 1 año, pero ya Putin había informado que ella iba a ser confirmada por 5 años más. Yo no sé si después de estas declaraciones que el propio Putin ha salido a desmentir, pues cuál sea la situación, pero ella ha tenido que decir las cosas como son. Entonces, la gran artífice de la economía rusa, la gran artífice de la economía rusa haya aguantado el primer embate de las sanciones impuestas por la guerra de Ucrania. Entonces, lo que ella dice es que Rusia ha resistido una posición sin precedentes. La situación se está estabilizando. Pero la señora Nebiulina, ella dice que el periodo, eso es lo que está diciendo la gobernadora del Banco Central ruso, dice lo siguiente: el periodo en el que la economía ha podido vivir de las reservas se ha terminado. El periodo, dice la gobernadora del Banco Central ruso, el periodo en que la economía ha podido vivir de las reservas se ha terminado. Ya en el segundo trimestre o principio del tercero entraremos en una etapa de transformación estructural, dice ella. Entonces, ella dice que sobre las sanciones afectaron antes a los mercados financieros, es decir, las sanciones no se habían sentido tanto porque afectaron primero a los mercados financieros, pero a partir de ahora empezarán a perjudicar cada vez más a los sectores de la economía real. Es decir, las sanciones todavía no se estaban reflejando en la economía real. Es a partir de ahora que ella entiende que se empiezan a reflejar las sanciones en la economía real. Entonces, con relación al tema de la inflación, ella dice lo siguiente: no intentaremos reducirla de ninguna manera, porque impediría que las empresas se adapten. Restaurar ahora el suministro de componentes importados es más difícil y costoso, y eso afecta inevitablemente el precio del producto final. Entonces, la tasa de inflación interanual oficial rondó el 20% en marzo, el primer mes de la guerra, y muchas empresas han suspendido sus exportaciones a Rusia hasta que se aclare el valor del rublo. Las autoridades rusas estimaban antes de la guerra que el 80% de los sectores críticos han cambiado sus importaciones por productos nacionales, aunque los expertos ponen este porcentaje en duda. Entonces, bueno, da otros detalles, pero ella cumple con su misión de advertir que ya el periodo en que la economía ha podido vivir de las reservas, es decir, lo que nosotros pudimos hacer con las reservas hasta este momento ya concluyó. Ya concluyó. Y entonces el conflicto no tiene todavía vía de terminación. Esto del Donbass será la prolongación del conflicto, porque hay una cosa que está clara. Una cosa que está clara. Ucrania va a seguir presentando batalla, porque desde el principio advertí que la función y la misión de un país más pequeño sobre uno más grande que está enfrentando no es ganarle una guerra, es prolongársela, es hacérsela lo más costosa posible. Y en esa vertiente, entonces,
el otro país termina perdiendo la guerra. Y eso es lo que pudiera ocurrir. Ya veremos, ya esperaremos. Entonces, señores, miren,